Buenos días, bienvenidos. Vamos a inaugurar este congreso con la presencia siempre magnífica de Gonzalo Moure. Nosotros trabajamos con libros y la existencia de relación con los escritores siempre existe, pero con Gonzalo es diferente, porque es una relación fuera de lo comercial. Porque Gonzalo, como todos sabéis, es un escritor muy prolífico, especialmente en literatura infantil y juvenil, con muchos premios, el Cervantes Chico para redondear el tema. Pero realmente lo que me interesa señalar es que también es muy prolífico en generosidad, en motivación, en compromiso y precisamente con las personas que más sufren y que más necesitan nuestro apoyo, que en este caso él lo ha centrado en los refugiados saharauis de los campamentos argelinos. Gonzalo es la cabeza visible del movimiento, del proyecto, llamémoslo como queramos, Bubiser, que empezó creando un bibliobús de la nada y sin medios, y ahora tiene una red de bibliotecas y bibliobuses, sin abandonar estos últimos, que está haciendo pues las delicias de población que sin esa opción no tendrían nada. Les dejo con Gonzalo, que seguramente ahondará en estos temas y en lo que él quiera decir, que siempre es perfectamente válido. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Asun, Rebeca, y gracias al Gobierno de Navarra, gracias a este lugar maravilloso. Por cierto, yo he dormido junto con otros asistentes al lado de la San Francisco Librurac, más o menos. Y bueno, yo creo que dormir junto a una biblioteca siempre acompaña a los sueños, ¿no? Llega el rumor de tantas y tantas voces ahí almacenadas, algunas desde la muerte y otras desde la vida, pero todas desde la vida. Bueno, para mí es un honor, no sé por qué Roberto me ha traído a este compromiso de estar con vosotros, pero bueno, yo lo que quiero es que este rato que tenéis que pasar escuchándome no sea una sucesión de citas eruditas ni nada semejante, sino bueno, un poco de expresión de vida, ¿no? Y yo a Clevim es que cuando digo yo, quiero decir todo el proyecto Bubiser. Aquí deberían estar otras personas. Debería estar, qué sé yo, la tesorera Pilar Segura, una mujer maravillosa que apareció un día en el proyecto y ahora es una de las almas, o Palma Aparicio sobre todo, que todos los días habla por medio de WhatsApp, menos mal, porque antes era por tam-tam prácticamente, con las 4 bibliotecas, con las 5 bibliotecas ya en los campamentos de refugiados, con sus responsables, recibe toda la información, todo el input de todo lo que se ha hecho durante el día, sugerencias para el día siguiente, todos los días con las 5 bibliotecas. Así que imaginad lo poco que pinto yo, ¿no? Que al fin y al cabo fui, bueno, pues eso que necesita todo proyecto siempre, ¿no? Una chispa de sueño, una chispa soñadora. Yo decía que a Clevim le debemos mucho, ¿no? Le debemos todo prácticamente, porque cuando estábamos comenzando, creo que fue en el año 2009, ¿no? Si no me equivoco, el Congreso de León. Sí, en el Congreso de León fue nuestro primer contacto, no sé de dónde nos encontró Roberto, pero nos invitó a Palma Aparicio y a mí precisamente a asistir a aquel congreso en el que os conocí, algunos de los que estáis aquí, a otros os he ido conociendo en otros momentos, en Caudete, en Portugal, por muchos lugares de la geografía y espero que más, ¿eh? Yo me ofrezco a que me invitéis alguna vez a ir en vuestro bibliobús y recorrer los pueblos y las aldeas y hacer ese trabajo que es realmente maravilloso. Y bueno, en ese congreso vimos vuestra realidad, ¿no? Vuestra vibrante realidad de gente tan soñadora como nosotros, que andaba sobre 4 ruedas y con unas estanterías cargadas de libros, yendo de puerta en puerta y de pueblo en pueblo. Y para nosotros eso fue un impulso maravilloso. Ahí además, en ese congreso, conocimos no solamente a Roberto en profundidad, sino también a una persona que ha sido importantísima en este proyecto, a pesar de que jamás ha pisado todavía los campamentos de refugiados del Sáhara. Nuno Marsal, al que aquí Bento me recordaba hace poco, no sé dónde
por donde andáis los portugueses, me recordaba que no está pasando un buen momento y desde aquí yo creo que todos los que conocéis a Nuno de otras ocasiones debemos entre todos mandarle un fuerte abrazo y nuestra mejor expresión de ánimo, ¿no? Y de solidaridad con él. Y después, no sé, es que en aquel congreso, cuando presentamos el bibliobús, porque no era más que un solitario bibliobús recorriendo los 5 campamentos del Sáhara, que es como vaciar el océano con un vaso o con un dedal, ¿no? Era imposible. Pero precisamente en ese congreso encontramos la energía para decir, vamos a seguir adelante, ¿no? Y por qué no otro bibliobús, y de pronto cuando ya teníamos allí 2 o 3 bibliobuses un poco más allá. Y después con vosotros, con los bibliotecarios móviles de todo el mundo, yo es que personalmente he tenido ocasión, yo estaba haciendo memoria esta noche antes, y he estado que no... Si no me equivoco, aparte de en León, estuve también en Provenza Nova con el propio Nuno Marsal. Estuve en Santiago de Chile con Gonzalo Yarzún, con aquella gente maravillosa, Carlos Álvaro Sofia, y allí conocí a Teolinda. No sé si conocéis a Teolinda, pero por favor buscadla, poned Teolinda, Biblioteca Móvil Chile, y os saldrá una mujer maravillosa que puso en marcha nada más y nada menos que una bibliolancha para recorrer las islas de Chiloé. Tanto me impresionó que hasta tengo escrito un relato que se publicará este año en toda Latinoamérica en homenaje a Teolinda, que también ha pasado sus momentos malos, también fue despedida por un gobierno de derechas que apareció en Chiloé y que inmediatamente se la cargó. Es decir, que yo a Clevim, de verdad que a vuestra organización, creo que le debemos el Bubiser la energía necesaria para haber seguido construyendo todo lo que hemos construido. Pero antes de entrar en el desarrollo y hablaros un poco del Bubiser, yo creo que mi papel hoy aquí puede ser el de abogado del diablo y el de poneros a todos un poco los pelos de punta, ¿no? Imaginad una cosa, ¿no? Que llegara alguien a una biblioteca y dijera, quiero consejo para leer un libro, y le tuvierais que decir, ven dentro de un mes, porque hasta entonces tengo muchas otras peticiones de orientación para leer algo. Imaginad que cuando llegara ese usuario de la biblioteca o de la biblioteca móvil, cuando fuerais con la biblioteca móvil y alguien os dijera, pues querría un libro de Tom Clancy, le dijerais, tendrás que esperar 3 meses. Eso está pasando en la sanidad. Y tal vez es el sueño húmedo de algunos que desean que pase también en las bibliotecas. La privatización de la sanidad es algo en marcha. Se estrangula a la sanidad pública para que caiga en manos la sanidad de la sanidad privada. Es un negocio. Soy vecino de uno de los poseedores de toda la privatización de la sanidad pública, convertida en sanidad privada, y os puedo asegurar que si le pidierais ahora 100 millones de euros, pues posiblemente los sacaría del bolsillo, os los daría como quien da limosna a la puerta de una iglesia o de un supermercado. Tanto es su poder económico, y tanta es, por tanto, su capacidad de maniobra en la sombra para que esto no se escuche. En Estados Unidos, que es de alguna manera un lugar abstracto, hacia el que sin embargo nos vamos dirigiendo, donde eso ya sucedió, donde la sanidad es privada, donde si uno se rompe una pierna, pues corre el riesgo de tener que pagar 20, 30, 40 mil dólares por la atención por su pierna rota. Y eso es lo que está empezando a suceder en España también. Lo digo, yo soy de la España vaciada también, de un pueblecito de Asturias, donde la gente no va a tener más remedio, donde no está teniendo más remedio que acudir a esa otra sanidad privada porque no le atienden cuando tiene algo urgente. Bueno, pues en Estados Unidos está empezando a suceder. En Estados Unidos tienen un sistema absolutamente hipócrita de financiación que es el mecenazgo, ¿no? Entonces, muchas bibliotecas pertenecen a un señor
que ha donado el dinero para construir esa biblioteca. Y la biblioteca es suya. Y está comenzando a suceder que ese mismo dueño, trumpista o lo que sea, decide que estos libros no. Libros en los que se hable de sexo, libros en los que se hable de inmigrantes, libros en los que se hable de razón, de verdad, muchas veces son apartados de esas bibliotecas. Las bibliotecas poco a poco van cayendo en manos de comités censoriales. Parece lejano, ¿verdad? Pero igual no lo es tanto. Y creo que para que eso no suceda, para que eso no llegue a suceder nunca, hay que plantar pie en pared a tiempo. Posiblemente si los sanitarios que se manifiestan estos días en Madrid por la insoportable privatización de la sanidad, por el cierre de los centros de atención primaria, si lo hubieran hecho a tiempo, no estarían ahora en la calle con la bata protestando por lo que está sucediendo. Por eso yo creo que, la mejor contribución que puedo hacer yo hoy aquí es decir, resistamos a tiempo, ¿no? Como todos recordamos las palabras de Bertolt Brecht, vinieron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, no hice nada. Vinieron a por los homosexuales, pero como yo no era homosexual, no hice nada. Cuando vinieron a por mí ya era tarde. Bueno, pues tal vez algún día las bibliotecas tengan que recordar las palabras de Bertolt Brecht y poner a tiempo el pie en pared. Yo creo que esa resistencia, donde se tiene que centrar, no es en decir, no pasarán, ¿no? Porque cuando se dice eso nada más, vacío de contenido, al final pasan. Creo que la mejor resistencia para las bibliotecas públicas y para las bibliotecas móviles es hacer de ellas necesidad. Escribí hace muy poco una entrada en el blog del Bubiser, del que luego os hablaré, en el que titulé «Vivan las bibliotecas vivas». Y es que no hay más manera. Si realmente, si no logramos que la biblioteca pública sea una necesidad perentoria para la gente, si no logramos que las bibliotecas móviles sean una necesidad para la gente. Y recuerdo, por ejemplo, a Nuno Marsal, ¿no? ¿Cómo empezó Nuno? Nuno empezó en la comarca de Trás-os-Montes, en Portugal, con una furgoneta, porque le echaron de la biblioteca, ¿eh? Le dijeron, tú vete ahí y te damos una furgoneta y piérdete, que no te queremos ver en la biblioteca, que eres demasiado incómodo para nosotros aquí en la biblioteca. Y ya se fue él y llegó a aldeas remotas en las que nadie quería un libro. Pero él siempre encontraba una mujer que lo que quería era saber cómo hacer una buena receta o cómo hacer con un patrón un vestido nuevo. Y allá el que les llevaba esas revistas, y a los hombres revistas de mecánica o de fútbol o de lo que les interesara a los hombres. Y poco a poco, cuando ya los habituó a recibir esas revistas, después cuando iba les decía, te dejo la revista, pero también te dejo un libro. Y si le decían, no, yo el libro no lo voy a leer, le decía, da igual, tú tenlo. Esta semana lo tienes en tu casa y cuando vuelva la semana que viene me lo devuelves. Y la mayor parte se los devolvían sin leer, pero poco a poco fueron devolviéndoselos con los ojos grabados en sus páginas porque los habían leído. Y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó su pequeño milagro. Creó necesidad. Ahora, en los últimos tiempos de Opapalawi, del bibliobús de Nuno Marsal, ya la necesidad social había llegado al punto de que él era quien recogía las recetas para ir a la farmacia y traerle las medicinas a los ancianos que no podían ir hasta la capital, o que traía los formularios para pedir una subvención o para cualquier cosa. Es decir, la biblioteca viva, ¿no? Una biblioteca móvil y viva, que era una necesidad. Ahora no creo que sea fácil quitarles ya esa biblioteca móvil a los usuarios del Papalawi, de los libros de Nuno Marsal. Ahora ya se ha creado una necesidad. Entonces, ¿cómo crear que las bibliotecas sean necesarias? Yo esta mañana en la San Francisco veía los primeros usuarios muy temprano, a las 8 de la mañana, y veía que eran sencillamente gente que iba a estudiar con sus cascos y a aislarse. No. Yo creo que si ese es el papel de las bibliotecas, si las bibliotecas se limitan a ser un almacén de libros
que poca gente toma y un lugar en el que estudiar. Las bibliotecas van a morir. Van a morir y además, bueno, pues no sé, en fin, yo espero no verlo, ¿no? Porque el día que cierre la biblioteca de mi pueblo será un día muy triste para mí, porque es prácticamente lo único que queda vivo en mi pequeño pueblo de la costa asturiana, ¿no? Lo demás es jubilación y cementerio, ¿no? Es el destino que espera un pueblo, salvo por la biblioteca, donde se han creado necesidades, donde todo aquel hombre o mujer que siente la inquietud de hacer algo recibe apoyo para cantar, para tocar la bandurria, para aprender a tocar el piano, para formar un club de gastronomía, un club de lectura, un club de escritura, para escribir libros, para todo eso. Es para lo que sirve la biblioteca de mi pueblo. Si llega el día del cierre de la biblioteca de mi pueblo, será seguramente el día más triste de mi vida como figueirense. Y es aquí donde os quiero contar, bueno, algunos ya lo conocéis y para vosotros será un poco redundante hablaros del Bubiser, ¿no? Del que hablaba Roberto, y que es el que me tiene aquí, el que me ha traído hasta aquí, hasta esta mesa y frente a vuestros ojos y vuestros oídos. El Bubiser nació precisamente yo lo voy a contar al revés, ¿no? Realmente lo normal es que los escritores nazcan de las bibliotecas, nazcan de los libros. En mi caso yo he llegado a las bibliotecas al revés, he llegado desde la escritura, porque en Valencia, donde yo vivía, en el colegio estaban prohibidos los libros, no había biblioteca en el colegio. Si te encontraban un libro, si te encontraban Viaje a la Luna de Julio Verne en la maleta, que entonces no había mochilas, te castigaban por llevar un libro de lectura al colegio. A un profesor de francés lo despidieron porque nos prestaba libros en francés, novelas en francés, y eso estaba prohibido en mi colegio. Por tanto, yo no conocí. No sé si había biblioteca pública en Valencia cuando yo era niño, pero yo no la conocí. Yo empecé a escribir desde los libros, eso sí, pero llegué a las bibliotecas, llegué al Bubiser a través de los libros. Y fue... Bueno, yo creo que la vida lo que tiene de maravilloso es que en cualquier lugar, en el lugar más imprevisto, puedes encontrar una chispa de vida que te lleve a cambiar tu modo de vida, tu filosofía, tu manera de relacionarte con los demás seres vivos. Y fue precisamente en eso, en un corral de cabras en el Sáhara, en un campamento de refugiados, al que había ido con una niña sorda a dar de comer a las cabras. Es decir, a llevarles la basura, porque allí no hay recogida de basura. La basura se la comen las cabras. Y ella me llevó a conocer a un camellito que acababa de nacer, que tenía unos pocos días de vida, y lo estaba mirando ella, y al ser sorda vio el movimiento de los labios del camellito y de su madre, que también rumiaba y movía los labios, y me preguntó qué se estaban diciendo, qué le decía el niño camello a mamá camella. Yo le dije que no estaban hablando, sino que estaban comiendo los dos, que el camellito había mamado y saboreaba la leche y la madre rumiaba, pero ella se enfadó conmigo y me dijo que no, que estaba segura de que el camellito le estaba dando las gracias a su madre por la leche. Me lo dijo por señas. Y en ese momento yo pensé, qué bello, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Que una niña sorda... Nadie me podía haber dictado esa historia, nadie me podía haber dado la chispa de esa historia, ni yo mismo habría podido imaginar que alguien pensara que los camellos hablaran entre ellos cuando mueven los labios, porque no soy sordo y porque no soy un niño, por las dos cosas. Pero aquella niña de 9 años me lo preguntó, y ese mismo día empecé a contarle a ella en su jaima el cuento que me fui inventando sobre la marcha de un niño saharaui que en el desierto, hace mucho tiempo, le dije, en el Sáhara había un niño que amaba a un camellito, y le empecé a contar la historia. Escribir no es más que eso, es decir, salir de una chispa, de un chispazo, de algo que te emociona, de algo que encuentras, y decir, voy a desarrollar esta idea, a ver qué pasa, ¿no? Yo lo llamo escribivir. Escribir es eso, por cierto que os invito a que lo hagáis. Ojalá haya miles de escritores en el siglo XXI y se democratice la escritura porque escribir cura. Y a mí me curó. A mí me enseñó a ver de otra manera escribir ese libro. Escribirlo por señas, en el aire. Y así, poco a poco, le fui contando y de pronto me acudió o me usó la vida para contarle a Fatimetsu, aquella niña sorda. Le dije, porque ella quería saber qué decían los camellos. Pero si lo supiera,
No podría decírselo a nadie más que por señas. Ella necesitaba de la herramienta de la escritura. Entonces yo me inventé que el niño, que había ido siempre a la escuela de sordos, a la que ella iba, a esa misma escuela de sordos, nadie le había logrado enseñar nunca, ni a leer ni a escribir. Pero que el niño querría contárselo a los demás. Y por fin le pediría a la maestra, por favor, enséñame a escribir. ¿Por qué? Le preguntaría a la maestra. Porque quiero contarles a todos las palabras de Caramelo, las palabras de mi camello. Bueno, ese es el verdadero nacimiento del Buiser. Yo fui con este libro a muchos colegios e institutos en España, y en uno, en Pontevedra, en Marín, en un colegio concertado, por cierto, en el San Narciso, habían leído el libro, me estuvieron preguntando todo lo que se les ocurría sobre los campamentos. Eran niños muy bien dirigidos hacia la solidaridad. Todos los años apadrinaban algún proyecto. Entonces hubo un niño que estaba el último en una sala como esta, entre cientos de niños. Yo distinguí una mano, ¿no? Y yo creo que los escritores tenemos un sexto sentido, ¿no? Si no nos explica que yo, entre todas las manos levantadas, dijera, sí, allí. Y había muchas manos levantadas, pero decían yo, y decían, no, del lado, yo, no, el otro. Hasta que al final dije, sí, tú, no sé por qué. Y dijo, pues si no tienen libros en el Sáhara y no pueden escribir y no pueden leer porque viven en un campamento de refugiados, ¿por qué no llevamos un bibliobús? ¿Dónde habría visto aquel niño un bibliobús, ¿no? En Pontevedra. San Marín está pegadito a Pontevedra. Está La Celulosa y Marín, inmediatamente. No creo que tuvieran un bibliobús allí. Sin embargo, aquel niño dijo, ¿por qué no llevamos un bibliobús al Sáhara? Y a mí me pareció, bueno, la idea más loca y descabellada del mundo, ¿no? Recuerdo que salí de allí y llamé por teléfono a Ricardo Gómez, un escritor que había viajado varias veces conmigo al Sáhara, que había escrito un precioso libro, El cazador de estrellas, lo había escrito allí en el Sáhara también. Le dije, Ricardo, ya tengo la idea, un bibliobús. Bueno, Ricardo es, además de escritor, es matemático, muy racional, demasiado racional para mí, pero bueno, es el necesario contrapeso a los soñadores, ¿no? ¿De dónde sacamos un bibliobús? Es muy difícil, esto es imposible. Pero, bueno, nos dieron los niños, unos meses después, me llamaron los maestros para decirme, oye, que los niños han recogido 3.000 euros. Y yo, ¿qué? Sí, han ido ahorrando, la idea aquella del bibliobús, han ido ahorrando y todos los días han ido juntando dinero de la paga, cada uno de su paga, y nos han dado 3.000 euros que son para vosotros, para poner en marcha el bibliobús. Y eso, claro, a pesar de que llevábamos la idea aquella como un fardo, como una mochila con piedras, dijimos, bueno, eso nos dio alas, ¿no? Y dijimos, hay que sacarlo adelante. Lo intentamos, por supuesto, lo intentamos en las instituciones públicas, en las clásicas, ¿no? En el Instituto Cervantes, que creíamos que el Instituto Cervantes estaría interesado en eso, para nada, ¿no? Ya nos dijeron, no, es que nosotros no somos de cultura, nosotros somos de exteriores, nosotros somos marca España, pero nada más, ¿no? Y lo de un bibliobús en el Sáhara no nos compete. La Biblioteca Nacional tampoco les... Hasta que el gobierno vasco, el presidente Ibarretxe, ¿no? ¿Os acordáis del Endacari Ibarretxe? Que había tenido una niña de acogida, una niña saharaui en su casa, nos dijo que sí. Y nos dio un camión viejo, pero bien, potente, ha durado 10 años, y la Asociación de Amigos del Sáhara de Vitoria lo transformó en biblioteca, y para allá que nos fuimos, ¿no? Con 1.500 libros nos fuimos para el desierto, ingenuos de nosotros, ¿no? Contratamos a un conductor saharaui y nosotros, sin saber nada, sin tener ni idea, que es lo bonito, ¿no? Ya sabéis que es muchas veces lo más bonito de nuestros proyectos es llegar sin saber nada, sin tener ni idea, que sea la vida la que vaya moldeando poco a poco tus ideas y que te vaya haciendo como hizo Anuno Marsal, uno de los mejores bibliotecarios móviles del mundo. Y así poco a poco fuimos entendiendo que el bibliobús estaba muy bien, pero que nosotros no pintábamos nada ahí. Y es como se nos acercó alguna chica saharaui que asistía a nuestras sesiones en los colegios o en los mercados o en una daira, en un barrio, en una esquina de un barrio,
y asistían, y hasta que una de ellas nos dijo, oye, vosotros sois voluntarios, ¿no? Sí, voluntarios españoles, sí, pero es que esto no tiene que llevarlo un voluntario español. ¿Cómo que no? No, tiene que llevarlo un bibliotecario, un voluntario saharaui. ¿Quién? Yo. Pues adelante. Y empezaron a trabajar como voluntarias hasta que nos dimos cuenta de lo mismo que vosotros os dais cuenta, de que uno para hacer un trabajo necesita un salario. Y ahí fue donde ya se empezaron a complejizar las cosas poco a poco, pero dijimos, sí, pues no sé de dónde lo vamos a sacar, pero sacaremos el dinero para pagarles el salario a las 2 primeras bibliotecarias saharauis que funcionaron con el Bubiser, yendo de barrio en barrio y de colegio en colegio. Un día, en uno de los barrios de Smara, creo que era en Esdería, una niña que por cierto tenía una memoria prodigiosa, era una biblioteca ambulante. Se sabía, recuerdo que yo le decía, me encantaba escucharla cantar cuentos en hasanía, en su lengua. Yo no entendía nada, pero era precioso cómo los contaba, ¿no? La cadencia con la que hablaba. Entonces yo, a la hora de la siesta, le decía, Nija, por favor, un cuento. Y ella me decía, ¿de 10 minutos? ¿De media hora? ¿De 1 hora? Y yo le decía, de hasta que me duerma. Y ella me iba contando el cuento. Bueno, pues esa niña, un día, bueno, el Bubiser, no os lo he dicho, pero el Bubiser lleva el nombre de un pequeño pájaro del desierto, que es el pájaro de la buena suerte. Cuando el Bubiser se posa en tu jaima, anuncia la lluvia, la visita, el regreso de un familiar, la visita de un amigo, de un conocido, una buena noticia. Entonces, Ricardo Gómez, tan racional él, le puso ese maravilloso nombre al proyecto, Bubiser. Así que él era un camión, pero era un pájaro también. Y Nija me dijo un día, pues igual que el Bubiser necesita un nido, también el Bubiser camión necesita un nido. Está grabado, ¿eh? Está grabado, se lo hice repetir en un vídeo que podéis ver si buscáis en YouTube. Así ven los niños saharauis el Bubiser, escucharéis a Nija y la escucharéis con su voz decir esto mismo. Igual que un pájaro necesita un nido, también este camión necesita un nido. Desde allí llamé a Ricardo y le dije, Ricardo, peor todavía, una biblioteca. Tenemos que construir una biblioteca. Normalmente los bibliobuses son hijos de las bibliotecas. Las bibliotecas del Sáhara son hijas de los bibliobuses. Porque poco a poco nos habíamos ido extendiendo, ya teníamos bibliobús en Smara, después en Bojador, luego en Auser, pero en Smara mismo, donde Nija dijo aquello, en el lugar prácticamente en el que lo dijo, empezamos a construir una biblioteca. Gracias, por cierto, por supuesto, siempre buscando, ¿no?, la colaboración de la gente. 3 o 4 librerías de toda España, especializadas en literatura infantil y juvenil, Cervantes, de Oviedo, de Málaga, por cierto. No está hoy con nosotros Marcos Reina, otra ausencia en esta, lo conocéis, era el bibliotecario móvil de Málaga, el bibliobusero de Málaga, y bueno, ha cambiado de trabajo y ya no está con nosotros, pero sí en espíritu y sí en el Bubiser. Por cierto, también vino conmigo al Sáhara a trabajar en las bibliotecas. Bueno, sigo con la historia. Construimos esa biblioteca con la ayuda de esas librerías, de los clientes de esas librerías, no de las librerías, sino de los clientes de esas librerías. Pero claro, cuando construimos la biblioteca, teníamos, bien, bibliobús y biblioteca en Smara, pero teníamos bibliobús en Bojador, bibliobús en Auser, bibliobús, y claro, los niños de esos bibliobuses que habían conocido por las noticias que allí vuelan que había una biblioteca en Smara, nos pedían también una biblioteca en su propio barrio. Bueno, la verdad es que si os tuviera que decir cómo hemos conseguido eso, yo creo que no lo conseguiría porque es una historia realmente asombrosa, ¿no? Cuando estábamos construyendo la primera biblioteca de Smara, la de Nija, una niña un día me preguntó cómo se escribía un libro al saber que yo era escritor. Y yo le dije, pues escribiéndolo, ¿no? Y ella dijo, sí, pero ¿de qué lo escribo? Y yo dije, pues de lo que tú quieras, de lo que te guste. Escribir es eso, escribir es trasladar lo que a uno le apasiona, lo que a uno le emociona, trasladárselo a los demás, como había hecho aquel niño sordo con su camellito para contarles a los demás las palabras de Caramelo. Y allí, pues así,
de la nada, pero del todo de los propios niños saharauis, fue surgiendo este libro. Este bello libro que algunos ya conocéis, porque algunos incluso ya tenéis, ya lo sé, pero bueno, como hay gente que no lo tiene, pues le invito a que lo tenga. Y yo la única frase que les dije fue: un día bajó de la luna una escalera de plata. E inmediatamente ellos se pusieron a debatir. ¿Y quién subió? Pues subió, no, subí yo, no. Y alguien dijo: no, bajó. ¿Y quién bajó? Bajó un niño, un hijo de la luna, un niño de luz de plata. Y así, poco a poco, entre todos fuimos escribiendo este libro, un libro bellísimamente ilustrado por la arquitecta de la primera biblioteca, que estaba trabajando allí con nosotros. Fue en esos días, en esos meses, cuando estábamos construyendo la primera biblioteca. Ella fue haciendo los dibujos, fue haciendo al mismo tiempo, y editamos nosotros este mismo libro y dijimos, bueno, a ver qué pasa. Pues creo que hicimos una primera edición de 1000 ejemplares. Bueno, llevamos ya 7000 ejemplares vendidos. Y con estos 7000 ejemplares, que es lo más bonito de todo, los niños de Smara les regalaron a los niños del campamento más alejado, un campamento muy lejano, muy duro de vivir, que se llama Dakhla, y que no tenían ni bibliobús ni biblioteca. Los niños de Smara, con este libro, les regalaron un bibliobús y una biblioteca a los niños de Dakhla, a sus compañeros, a sus primos del campamento de Dakhla. Y así hemos seguido. Bueno, sacaría aquí todos los que tengo, todos los libros que hemos ido publicando del Bubiser, que son los que han hecho posible que el Bubiser siga funcionando. Tener en estos momentos a 25 bibliotecarias y monitores, bibliobuses funcionando todos los días. Los bibliobuses salen todos los días de los nidos para ir a las escuelas. Por la tarde salen de nuevo de las bibliotecas para ir a los barrios más alejados. Los campamentos son muy grandes, muy largos, y hay que recorrerlos y es muy difícil de recorrer. Y aquí es donde vuelvo al inicio, ¿no? A las bibliotecas vivas. Si las bibliotecas del Bubiser siguieran siendo nada más que un almacén de libros en el que sí, entretener a los niños más pequeños, muchas veces las madres nos traen a los niños en plan guardería, ¿no? Bueno, pues pueden estar aquí, o cuando va el bibliobús al barrio, también te los meten ahí en el camión o te los ponen en la alfombra que has puesto y ya está, ¿no? Yo creo que poco a poco morirían las bibliotecas del Bubiser. Pero han sido, gracias a la pandemia, los propios bibliotecarios del Bubiser, que ahora no podemos, yo hace más de 2 años que no voy, ¿no? El 14 de marzo, el día del estado de alarma, yo tenía billete para ir a los campamentos y no pude ir, me quedé en tierra y desde entonces no he podido ir a los campamentos. Pero ellos mismos, los bibliotecarios, nos dijeron: dadnos el poder. Power to the people. No nos digáis lo que tenemos que hacer. Vamos a ser nosotros los que os digamos lo que quiere la gente que hagamos con nuestras bibliotecas. Y las bibliotecas, que por cierto hemos construido maravillosas. Bueno, yo cuando estoy en una biblioteca como esta, alucino, ¿no? Pero si estuvierais en una de las bibliotecas del Bubiser, alucinaríais también. Porque las hemos hecho con jardín interior, para que los niños puedan leer a la sombra de un árbol, de una moringa o de una acacia, con flores. Los jardines de las bibliotecas milagrosamente se llenan de mariposas, que no sé de dónde salen, pero se ve que es el único oasis que encuentran allí en el campamento y acuden por cientos a los jardines de las bibliotecas. Bueno, las bibliotecas las ha convertido la gente. Los propios saharauis han dicho: es que necesitamos que nos diga alguien qué hacer para atajar este problema de salud, o cómo podemos paliar el hambre de los niños, o cómo podemos... cualquier cosa, ¿no? Actualmente las bibliotecas del Bubiser son centros culturales, en los que todos los días, en todas las bibliotecas, hay cola para hacer cursos, conferencias, charlas sobre salud, sobre cultura, sobre cualquier cosa, grupos de teatro, grupos de lectura, grupos de escritura, como estos libros. Poco a poco se han ido transformando en bibliotecas vivas. Por tanto, aunque el Polisario se siente celoso de las bibliotecas que crearon esos españoles, ya no tiene manera de frenarlas, porque antes podía decir: este es un proyecto español, y quién sabe si católico, ¿no? Y vienen aquí a evangelizarnos. Ahora no, ahora es un proyecto nacido de la gente, con las necesidades de la gente y que atiende a las necesidades de la gente. Por tanto,
En estos momentos el Bubiser es inmune, salvo que llegue el ansiado referéndum y se vayan a los territorios ocupados por Marruecos. Salvo que suceda eso, las bibliotecas del Bubiser van a seguir existiendo. Hace unos días estuve en un congreso de bibliotecas escolares también en Almagro, en La Mancha. Y tenían un debate muy interesante. Decían que una de las principales necesidades de sus bibliotecas era el manga. Tenían cientos de niños, decían, bueno, es que los niños, prácticamente no vienen niños a mi biblioteca más que para buscar manga. Pero no podemos tener todo. Lo que se edita en manga es terrible y tenemos un auténtico bloqueo porque en una colección de manga, si te falta el número 2, estás cojo, ¿no? Te falta un capítulo de la historia. Y el manga no es un libro, el manga son muchos libros. Entonces, allí alguien les dijo, bueno, pues yo lo he solucionado. Y es que he hecho en mi biblioteca un club de intercambio, de lectura e intercambio de manga. Por tanto, bueno, eso es como los cromos, ¿no? ¿Os acordáis? Los de mi edad, ¿no? Que nos faltaba el cromo de Schuster y si un compañero lo tenía, pues nos lo cambiábamos y lo compartíamos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hacen en esos clubs. Por tanto, en esos lugares en los que ya hay un club de lectura y compartición de manga, ya se ha creado esa necesidad y esa biblioteca está a salvo porque tiene la savia más joven, que es la savia de los niños. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Bueno, voy a acabar porque ya es hora. Os voy a contar una cosa que no me resisto a contar porque antes de la pandemia, igual hace 3 años más o menos, fui a una escuela que hay en la Cañada Real, en Madrid. Y bueno, habían leído, me llevó una asociación de fomento de la lectura y tal. Habían leído un libro mío en el que, un libro sobre un osito que está dentro del libro y lee en los ojos de los niños. Entonces yo les conté a los niños de la Cañada Real, a los niños de aquella escuela, les conté que yo necesitaba que el osito del libro viera los ojos de un niño real. Y entonces acudí al hijo de mi mecánico, a Sindo, un niño que tenía en ese momento 8 o 9 años, acudí a él para que el osito no estuviera viendo los ojos de un niño inventado por mí, sino los ojos de un niño real. ¿Por qué? Porque Sindo era hijo de un cazador y el osito está en un zoológico, encerrado en una celda en un zoológico, porque un cazador lo ha cazado y lo ha vendido al zoológico. Entonces yo necesitaba ese vínculo. Entonces les dije, el oso es inventado, es la metáfora de todos los osos prisioneros, de todos los animales prisioneros, de todos los presos del mundo, pero los otros personajes son reales. Sindo y su padre son reales. Y había ahí una niña delante de mí, estábamos en un aula pequeña, ¿no? Y había una niña con el entrecejo fruncido, que ni me miraba siquiera, y de pronto cuando yo dije aquello, la miré, y ella levantó los ojos y me dijo, mentira. Y dije, no, de verdad, es verdad, Sindo y su padre existen. Y ella dijo, mentira. Y yo dije, mira, vamos a llamarles. Cogí el teléfono, como tengo el teléfono del taller, y lo cogió su padre y le dije, Sindo, se llama Sindo también, le dije, Sindo, estoy en un colegio y hay aquí una niña que dice que es mentira que tu hijo y tú seáis personajes del libro. Y él puso el altavoz y él dijo, no, es verdad, sí, Gonzalo iba mucho al colegio además de mi hijo, tenía muy buena relación con Sindo, con mi hijo Sindo, y sí, el libro lo tenemos en casa y tal y cual. Y dije, gracias Sindo, y bueno, ya hablamos. Cuelgo y le digo a la niña, y dije, oye, mentira. Yo me fui de allí, de verdad, cabreado. Me fui de ahí diciendo, pero bueno, esta tía
Pero hablé con la chica que me había llevado, con la maestra y tal. No, es que esta niña, es que tal, cual. Y me fui, pero bueno, olvidé, ¿no? Olvidé. Hasta, ¿cómo se llamaba la cosa esta que cayó sobre Madrid? Filomena. Hasta Filomena. Les habían cortado la luz. Les habían cortado la luz para construir, para especular con su tierra, para expulsarles de allí, de la Cañada Real, y poder construir apartamentos y hacerse ricos. Mi vecino, el de Figueras, que especula con la sanidad privada, pues no, pues. Y después, cuando cayó la nevada, yo me preguntaba y decía, esa niña está bajo cero, estudiando en la cocina de su casa, su madre está quemando cartones para calentarla, su hermano ha caído en redes oscuras. ¿Cómo no me iba a decir mentira? ¿Cómo no iba a despreciar mi mundo de ositos de cuento? ¿Cómo no iba a despreciar todo lo que representamos, todos los que estamos aquí? Yo creo que paso a paso te vas comprometiendo con tu vida, ¿no? Y te vas comprometiendo con la gente que te interpela en la vida. Con la gente que un día te dice, te pregunta si un camellito y su madre están hablando. O con esa niña que me dice mentira. Y que tiene razón. Yo lo he escrito. Es que no tenía más remedio. Por eso os decía antes, escribid, porque escribir cura. Yo escribiendo esto me he visto a mí mismo, me he sentido desde los ojos de la niña. Y la niña me dice, en lo último que he escrito, me dice, no decía Asindo y su padre. Mentira eres tú, imbécil. Mentira sois vosotros. Esos que pasan por ahí, por la autopista, camino del aeropuerto, esos aviones que vuelan, todos esos son los culpables de que yo esté aquí. Cuando escribí el relato, se lo mandé a la chica que me llevó a la Cañada y me contestó muy emocionada y me dijo, ¿sabes? He vuelto varias veces y no sé si es esa misma niña, porque no me acuerdo, porque hacía ya 3 años, ¿no? Pero yo creo que sí que es ella. Se dormía todos los días en casa. Se dormía en clase, se dormía en todas partes y no había manera de despertarla. Hasta que le preguntamos y me explicó que no podía dormir muchas noches porque tenían que montar guardia ella y sus hermanos y repartirse las guardias de la noche para impedir que las ratas les comieran los dedos y las narices a sus hermanos. ¿Cómo no me iba a decir mentira? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué os he contado esto? Que me duele, que me duele profundamente. Porque cada vez que vayáis a un pueblo, cada vez que vayáis a una escuela, cada vez que prestéis un libro, cada vez que escribamos un libro, cada vez que dirijamos una asociación como Aclevim, tenemos un compromiso y ese compromiso no es otro que la verdad. Muchas gracias.